El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El pasaje de hoy en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32 señalan: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esta cita no se refiere a la gente del mundo, se trata de Cristo y de la Iglesia. Cuando dos personas se casan, dejan a sus padres y el esposo con la esposa se vuelven uno. Esto en realidad no es un secreto, sino es simple sentido común. Sin embargo, ¿por qué la Escritura de hoy dice grande es este misterio? Lo dice porque no solo se trata del matrimonio entre dos personas, sino de Cristo, la Iglesia y los cristianos. Se trata de la providencia de la salvación a través de la cruz que ha estado oculta desde el inicio de los siglos. Juan capítulo 8, versículo 44 cita: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. También, primera de Juan capítulo 3, versículo 8 menciona: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí pecado se refiere al pecado de acción. No se trata de la debilidad o de las cosas de la carne, ni de la naturaleza pecaminosa, sino de las obras de la carne que se muestran en acciones y hechos. Si comete estas obras de la carne, entonces su padre es el diablo y no podrá llamar a Dios Padre. ¿Sabe por qué? Porque si llama a Dios Padre, lo hará solo de labios y no de corazón. Usted, en realidad, le pertenece al diablo porque hace lo que el diablo desea hacer, esto es, pecar. No obstante, hay quienes aún así dicen que creen y llaman al Dios Santo Padre. Le pregunto, ¿cree usted que Dios puede tener esta clase de hijos que viven pecando y cometiendo las obras de la carne? ¡Claro que no! Por eso Dios les dice que no lo llamen Padre, llámenlo solo Dios. Pero si está en el primer o en el segundo nivel de fe y llama a Dios Padre estando lleno del Espíritu Santo, Dios lo aceptará porque será un acto de fe. ¿Sabe por qué? Porque aún es un bebé espiritual, pero sería mejor para ellos que lo llamaran Dios. Sería lo más natural. No obstante, en la medida en que su fe crezca, entonces, en forma también natural, llamará a Dios Padre, y así clamará Abba Padre. Pero si los que dicen tener fe todavía cometen las obras de la carne que conducen a la muerte, no deberían invocar a Dios como Padre. Si vive pecando, se volverá esclavo del pecado y estará bajo el dominio y control del diablo y de Satanás. Por eso, el pasaje dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sin embargo, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador no son ya más hijos del diablo. Ahora le pertenecen a Dios y son sus hijos. Además, por fe,
están unidos a Jesucristo como su novio. Si cree que el Señor Jesús, al llevar la cruz, los redimió de sus pecados, será uno con Él. Y si está unido al Señor, Dios le enviará el Espíritu Santo a su corazón. Como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el momento en que el Espíritu Santo entra en su corazón, su espíritu muerto revive y lo hace nacer espiritualmente a través del Espíritu Santo. Nacer espiritualmente por el Espíritu Santo es llenar su corazón con el conocimiento de la palabra de Dios. Los que de esta forma han nacido al Espíritu por el Espíritu Santo llegan a ser verdaderos hijos e hijas de Dios y pueden llamar a Dios Padre. Y si es hijo de Dios, será heredero del reino de Dios. Estimado público, permítanme ampliar un poco más este punto de ser hijo de Dios al recibir el Espíritu Santo y de haber nacido al Espíritu por medio del Espíritu Santo. Hermanos, el corazón del ser humano puede dividirse en varias partes. Lo más simple es dividirlo en el corazón bueno y el corazón malo. Para hacerlo más didáctico y fácil, es el corazón blanco y el corazón negro. El corazón blanco es el corazón bueno, lleno de la verdad y de la bondad, que se inclina a obedecer la palabra de Dios como fue al principio con Adán. El corazón negro es el corazón de maldad que fue plantado por el diablo y Satanás. Cuando en el principio Dios creó al hombre, sopló en su nariz el aliento de vida y así el hombre recibió la semilla de vida. De esta manera Dios sembró la verdad en el ser humano y el espíritu de Adán y su corazón fueron llenos solo de la palabra de Dios. Al principio el corazón de Adán era solo blanco, lleno únicamente con la verdad. Sin embargo, desde que Adán pecó, su comunión con Dios se cortó y el diablo y Satanás comenzaron a plantar el pecado, la maldad, la injusticia, la desobediencia y la mentira en el corazón del ser humano. En consecuencia, en el interior de Adán, el corazón originalmente blanco y el corazón negro, plantado por el enemigo, llegaron a coexistir y sumados a estos dos corazones, otro tipo de corazón fue formándose. Este es su conciencia. La conciencia está formada por todo lo que ingresa en su ser, es decir, por todo lo que ve, oye y aprende en base a la naturaleza que ha heredado de sus padres. La conciencia es una mezcla de la verdad con la mentira y se usa como parámetro, escala o patrón para juzgar diferentes valores o conceptos. Cada persona tiene una diferente conciencia en distintas áreas y en diferentes momentos. Por eso, cuando alguien dice que algo es lo correcto de acuerdo a su conciencia o percepción, eso puede no serlo para los demás, y es que uno mismo es quien forma su propia conciencia. Por ello, cada quien afirma que lo que piensa es lo único correcto. Consideran que están en lo cierto y que todos los demás están equivocados. De esa forma, condenan a otros diciendo que no saben lo que hacen. Algunos afirman que son los demás los que tienen la conciencia cauterizada como el hierro, creyendo que solo ellos están en lo cierto. ¡Qué ridículo!, ¿verdad? Condenan a otros sin ni siquiera darse cuenta que lo están haciendo. Hay quienes sienten remordimiento por decir la más ligera mentira, mientras que otros ni siquiera sienten la mínima aflicción aún después de haberle causado un gran problema a alguien debido a lo que han dicho. Algunos piensan que es correcto pagar mal por mal, mientras que otros no pueden pagar mal por mal aún, a pesar de estar enojados. De la misma forma, todo ser humano tiene una diferente conciencia y en la mayoría de los casos, aún lo que se considera una buena conciencia, para Dios no lo es. Por ejemplo, en el mundo se considera positivo y hasta bueno y loable si alguien soporta y controla su enojo y resentimiento. No obstante, para Dios no lo es. Aquellos que realmente tienen una buena conciencia, en primer lugar, no sentirán enojo ni resentimiento. Amarán incluso a sus enemigos, entenderán a los demás y no divulgarán el error o el pecado de su prójimo. En resumen,
El corazón del ser humano puede dividirse en tres partes: el corazón que se inclina a hacer lo bueno, el corazón que se inclina a hacer lo malo y la conciencia. De hecho, es muy raro que el corazón bueno, que fue sembrado al principio por Dios, permanezca intacto en el ser humano. Además, mientras más se acerque el fin de los tiempos, la maldad prevalecerá aún más y más, y la conciencia del hombre se hará también cada vez más perversa. Incluso hoy en día la mayoría ya no obedece ni siquiera la voz de su conciencia, sino que se dejan arrastrar por la lujuria de su corazón y van sumando maldad tras maldad. Al final, sus conciencias se volverán insensibles, como cauterizadas, y no tendrán sentimiento de culpa, aun si cometen pecados terribles. Queridos hermanos, ya les he compartido que el ser humano tiene en su corazón la semilla de vida que Dios le dio al principio cuando sopló en su nariz el aliento de vida. Esta semilla de vida puede ser activada solo cuando tiene comunión con Dios y cuando recibe el alimento espiritual de la palabra de vida. Ahora bien, debido al pecado de Adán, esa comunión con Dios se interrumpió y la maldad entró al corazón del hombre. A partir de ese momento, el corazón del ser humano se dividió, por así decirlo, en tres diferentes áreas de influencia que rodearon a la semilla de vida, y entre esas tres zonas o áreas, la maldad, que se hizo más fuerte, envolvió la semilla de vida y la volvió inactiva. Vale decir, la neutralizó completamente, y como no estuvo más activa, fue como si estuviera muerta. Les doy un ejemplo. Digamos que lo entierran hasta el cuello en la arena de la playa. Solo el cuello le sobresale. ¿Podría salir por sí mismo? No, no podría ni moverse. Solo tendría su cuello fuera y únicamente podría respirar. También podría mover sus ojos, pero usted solo no podría salir. Alguien tendría que venir a sacarlo. ¿Saben por qué? Porque no podría ni moverse. Digan amén si estoy siendo claro, hermanos. Es lo mismo con la semilla de vida. No está muerta, sino que está rodeada por muchas otras cosas. Así que, al estar inactiva, parece como si estuviera muerta. Al ya no estar en comunión con Dios, la semilla de vida se volvió inactiva y fue rodeada cada vez más por la mentira y la falsedad. Eso es lo que se quiere decir cuando se afirma que el espíritu del hombre está muerto. Pero ello no significa que la semilla de vida esté completamente muerta. Está inerte, esperando el día de su avivamiento. Al igual que la semilla de una planta puede parecer muerta, mientras aún haya vida en ella, algún día podrá brotar. Como menciona Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice: Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aún si la semilla de vida está inactiva, siempre habrá en el corazón del ser humano ese anhelo por la eternidad, y ese mismo deseo hará que espere el día de su avivamiento. En la carta a los Romanos podrá leer que toda la creación anhela el tiempo en el que todas las cosas sean restauradas. Tal vez se pregunte, ¿cuándo vuelve a vivir el espíritu del ser humano? Vuelve a vivir cuando recibe el Espíritu Santo, y así su espíritu vuelve a nacer, es decir, vuelve a la vida. En el momento en que oye el Evangelio, la luz de Dios, la palabra de vida y la verdad impactarán su corazón. Entonces, la parte buena que aún queda en su corazón se abrirá a esa luz de vida de la palabra y aceptará a Jesucristo como su Salvador. Luego, Dios le enviará el Espíritu Santo a su corazón, y este Espíritu se unirá a la semilla de vida que todavía tiene en su corazón. En el caso de los que tienen mucha maldad y cuya conciencia está sucia e insensible, su semilla de vida estará rodeada por falsedad y argumentos carnales o científicos. Por eso les será difícil que la luz de la verdad pueda entrar en su corazón. En la medida en que la parte buena de su corazón y de su conciencia sean mayores, más fácilmente aceptará el Evangelio y volverá a nacer
por el Espíritu Santo. Una vez que ha recibido el Espíritu Santo, entonces la semilla de vida empezará a accionar en su vida diaria. La comunión con Dios, que estaba interrumpida desde la caída de Adán, se reiniciará y su corazón y mente comenzarán a alimentarse otra vez con el conocimiento de la palabra de Dios. El corazón que estaba lleno de mentira, odio, orgullo, contiendas, enojo y adulterio, ahora empezará a llenarse de lo bueno, es decir, de amor espiritual, humildad, paz, del deseo de servir a los demás, etc. Este es el proceso de nacer al Espíritu por el Espíritu Santo, y durante este proceso deberá orar. En la medida en que se esfuerce orando con todas sus fuerzas, Dios le dará gracia y fortaleza para desechar todo lo malo de su corazón. Y si continúa haciendo esto, la parte buena de su corazón se hará cada vez más fuerte, pero si no ora, se quedará en el nivel de la carne. Aun si parece ser fiel en su servicio a Dios, no podrá nacer al Espíritu por el Espíritu Santo. Todo será mero entusiasmo y bondad carnales. Ahora bien, aun si ora pero no se esfuerza por desechar sus argumentos carnales y su forma de pensar o criterio, esa oración le servirá de poco. Por eso, aun si es cristiano, Satanás podrá atacar su mente y llevarlo incluso a obrar con maldad, a menos que deseche todos esos argumentos carnales. Si tiene maldad en su corazón, antes de experimentar el obrar del Espíritu Santo, será vulnerable al ataque de Satanás a través de su mente y de sus pensamientos. Aun si escucha la palabra de Dios y se esfuerza por orar, a menos que deseche todo pensamiento y argumento carnal, no podrá obedecer la dirección del Espíritu Santo. A pesar que ore, su corazón estará triste y afligido y no podrá experimentar el obrar de Dios ni la llenura del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, aunque por la oración y el ayuno limpie su corazón de la mentira, esto no será el fin del refinamiento o de su purificación. Luego de ello, deberá encontrar y desechar toda forma de maldad de su interior, es decir, de su naturaleza pecaminosa. Hermano, su conciencia creará otra naturaleza más profunda en cada uno, y este es el corazón que está en lo más profundo de su interior, del cual aún usted mismo no es consciente. Lo que es correcto para usted no necesariamente es correcto para Dios, pero como tiene esa forma de pensar obstinada, arraigada en su interior, le será muy difícil encontrar ese patrón negativo de pensamiento y despojarse de él. Por eso, Dios permite pruebas en su vida para que se dé cuenta de lo malo que hay en su propia naturaleza y así pueda alcanzar la perfecta santidad. Aún el justo Job tuvo que pasar por duras pruebas y Dios las permitió para que descubriera su propio ego y así se pudiera despojar de toda maldad. Job ya no accionaba con maldad, es decir, no pecaba de obra, pero aún no se había despojado de la maldad en su naturaleza interior. Sin embargo, cuando enfrentó pruebas que no podía entender, la maldad en su naturaleza interior se manifestó exteriormente y así pudo arrepentirse completamente y llegó a tener un corazón perfecto ante Dios. Hermano, una vez que se haya despojado de la mentira en su naturaleza interior, entonces solo quedará la verdad en su corazón y así podrá llegar al nivel del Espíritu y Dios lo bendecirá abundantemente. Primera de Juan capítulo 3 versículos 21 y 22 dicen al respecto: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, en la medida en que su corazón esté lleno de la palabra de Dios, es decir, solo de la verdad, será uno con el Señor y su morada en el cielo estará más cerca del trono de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, como dije al inicio de esta prédica, grande es el misterio. Hoy les he compartido cómo puede llegar a ser uno con Cristo, quien llevó la cruz y abrió el camino de la salvación para que usted tenga vida eterna. Los que
han recibido a Jesucristo como su Salvador, han dejado la forma de vida del mundo que está marcada por el diablo y ahora están unidos al Señor. Al igual que cuando una nueva vida es concebida, al unirse las semillas de vida, en el momento en que los creyentes por fe se unen a Jesucristo, su novio, ya tienen vida eterna. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 21, lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, así como el Señor está en el Padre y el Padre está en el Señor y el Padre son uno. Asimismo, al igual que el hombre y la mujer se unen y llegan a ser una sola carne, si se une al Señor como su novio, será uno con el Señor y con Dios Padre. Ahora entienden por qué el Señor es su novio y usted es su novia. En la medida en que se despoje de toda forma de maldad y llene su corazón con la palabra de Dios, llegará a ser uno con Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 citan: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hermanos, muchos malinterpretan esta parte. Como dice el Espíritu de su Hijo, piensan que este Espíritu nació de Jesús, pero este Espíritu es el Espíritu Santo, quien es una de las tres personas de la Trinidad de Dios. Cada una de ellas es diferente, pues tiene una misión distinta que cumplir en el cultivo del ser humano. Aquí dice el Espíritu de su Hijo, porque el Espíritu Santo es también el Espíritu de su Hijo. Dios le ha enviado el Espíritu de su Hijo a su corazón, es decir, le ha enviado el Espíritu Santo e hizo que se uniera a la semilla de vida en su corazón y ahora puede llamar a Dios Abba Padre. Finaliza el pasaje. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Espero que todos ya hayan nacido al Espíritu por el Espíritu Santo y ahora sean uno con el Señor y con Dios Padre. Oro en el nombre del Señor para que de esa forma lleguen al eterno reino de los cielos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral,
artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.